circunscritas. Y bueno, las ubicaciones más comunes puede ser el puente exterior de la cavidad ocular, la cola de la ceja, la línea central. Ajá, la línea central. Pueden ser nasales o en la cavidad oral. Y bueno, el problema es cuando se llegan a romper porque se pueden infectar. Y básicamente el tratamiento es la resección quirúrgica. Ok. Ese siempre los vamos a encontrar muchas de las veces, bueno, se parecen a lo que son quistes sebáceos, pero el quiste dermoide tiene todos los elementos de la piel y obviamente tiene células muertas, tiene vello y pues y el sebo que le da la característica también a esto. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien le quiere ayudar a su compañero? Yo, Doc. Adelante. También vimos acerca de los encefaloceles, que Ok. bueno, estas son herniaciones del sistema nervioso central y se clasificaban en anteriores y posteriores. Ajá. Regularmente el organismo se da cuenta, bueno, el feto se da cuenta que no se va a desarrollar normalmente y bueno, el 40 al 70% de las muertes van a terminar, van a ser abortos. También es predominante en el sexo femenino y bueno, su ubicación puede ser occipital, parietal y sincipital. Esta sincipital la dividíamos en nasofrontal y nasoetmoidal. Y bueno, había algunos factores de riesgo que comentaba ayer, como era el consumo de ácido valproico, que es un anticonvulsivo, radiación, y esto iba a ser principalmente en el primer trimestre de embarazo, cuando se está desarrollando el feto. El diagnóstico iba a ser ecografía prenatal y resonancia magnética. ¿Y otros factores relacionados con eso? Mencioné otros. Bueno, iba a ser la deficiencia o exceso de los retinoicos o de vitamina A. Sí. La diabetes gestacional. Sí. Hipertermia, y ya creo que había otro, pero no recuerdo cuál otro. ¿Alguien quiere recordar? La irradiación, doctor. Aparte. El uso de salicilatos también El era uso un de factor importante. salicilatos, ok. Muy bien. Normalmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se hace mediante ecografía o resonancia magnética. Ok, la ecografía pues nos va a ayudar que tenemos ahí un defecto y la resonancia solamente es para determinar dónde se encuentra. Ok, no sé si les mencioné, realmente actualmente ya se hace cirugía fetal y esa es una subespecialidad de cirugía pediátrica y pues bueno, este tipo de procedimientos o algunos defectos, ya sea de pared, ya sea defectos cardíacos o sea defecto del sistema nervioso central, los pueden realizar pues por vía intraútero y pues algunas veces lo realizan. Obviamente va a depender mucho de lo que es el tamaño, ¿ok? ¿Qué más vimos? Mencionábamos cómo lo podíamos prevenir. Hola, hola. Sí, la prevención era mediante la toma de ácido fólico, incluso antes de que la paciente fuera, fecundara, tenía que tomar dosis de ácido fólico de 0.4 miligramos. Y bueno, cuando la paciente tenía factores o antecedentes de un hijo con afectación en el cierre del tubo neural, la dosis se iba a aumentar a 4 miligramos diarios. Claro. Y bueno, ¿qué más vimos? Regularmente estos pacientitos tenían discapacidad intelectual, microcefalias, problemas oculares y Bueno, no, dejé de escuchar. ¿Alguien quiere complementar lo de su compañero? Hola, hola. Bueno. Chicos, ¿están ahí? Sí, doc. Es que dejé de escucharlos, por eso me quedé así. ¿Alguien, qué más quieren comentar? ¿Qué más vimos? Yo, doctor, buenos días. Hola. Bueno, complementando lo que comentaba el compañero, también nos mencionó que se pueden clasificar como anteriores y posteriores y que principalmente, pues los vamos a encontrar en lo que es la región frontal, la sigmoidal, la parietal y la occipital son las regiones en las que principalmente se van a encontrar.
también vimos lo de los gliomas ectópicos o también llamados los amartomas neurogénicos y que pues principalmente estas van a ser masas, son como masas de tejido nervioso pero ya maduro y estas van a tener predominio con lo que son las células gliales, que estas se van a situar pues fuera del sistema nervioso central. Y también vimos que el tejido glial no estructurado con las neuronas aisladas va a estar envuelto como tal por bandas de tejido conectivo y que usted nos menciona que pues normalmente bueno, va a ser tejido fibroso y estos al ser tejido fibroso pues van a verse o van a ser duros, van a estar fijos en su sitio y dentro de su principal localización estos se van a encontrar en las fosas nasales, en la cavidad orbitaria, en el espacio subdural y también vimos que principalmente el 60% de estos van a crecer en lo que es la parte dorsonasal, el 30% en la parte intranasal y mientras que el 10% se va a reportar, bueno, en ambos sitios. Y vimos que el tratamiento pues principalmente va a ser quirúrgico. Sí. También vimos que la aplasia cutis, esa ya la habíamos visto con anterioridad. Les había yo comentado acerca de lo que son algunas veces los gliomas nasales o intranasales. Sí, igual vimos eso, que bueno, en este caso los gliomas intranasales, pues como usted lo mencionó, muchas veces llegan a romperse y pueden generar lo que se conoce como la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y acá como tal nos dijo que era importante pues tomar en cuenta un diagnóstico diferencial porque los pacientes generalmente llegan a presentarse al médico porque reportan que tienen escurrimiento nasal muy frecuente y entonces nosotros podemos llegar a confundirlo con alguna rinitis alérgica. Entonces aquí es importante saber hacer el diagnóstico diferencial. Mientras que por su parte el glioma extranasal, pues como su nombre lo dice, bueno, va a ser visible y esto se va a presentar como un tejido que va a ser como rojizo o bueno, rojo y que va a estar cubierto de piel. Y bueno, también vimos, sí, bueno, siguiendo con la aplasia cutis, como lo mencionaba, y que este es un tema que ya habíamos tocado con anterioridad y bueno, ayer vimos que en un 80 al 90% de los casos, pues este defecto se va a presentar como lo que es una lesión oval o circular y que van a ser solitarios, no van a tener pelo y van a estar bien delimitados y que generalmente van a tener un tamaño entre 1 a 2 centímetros y se van a localizar en lo que es el vértex. También vimos que este es un defecto del neuroporo anterior y pues dentro de los defectos que ya hemos visto es como que el menos grave. Aquí también pues no, se caracteriza pues por la ausencia de piel y de anexos, ya lo había mencionado. Y bueno, creo que nada más. Sí. ¿Qué alguien quiere complementar lo que ¿qué más vimos? Comenzamos el tema de hipertensión intracraneal, Doc. Ok. ¿Cómo se define la hipertensión intracraneal? Se define como un conjunto de signos y síntomas que básicamente usted lo simplificó, que es un aumento de la presión dentro de la cavidad craneana en donde no hay ningún tipo de compensación y pues es una presión que ejercen los elementos intracraneales, especialmente sobre la dura madre. Muy bien. Y mencionábamos un poquito que para estudiar hipertensión intracraniana pues teníamos que hablar del contenido y el continente. ¿Me puedes hablar acerca de lo que es el contenido? Sí, hablamos del tejido cerebral y el líquido intersticial. Puso una tablita de las cantidades de tejido cerebral y líquido intersticial que ocupaban aproximadamente un 80%, de la sangre también, que oscilaba en 250 mililitros, abarcando un porcentaje del 10%, y de líquido cefalorraquídeo también de un 10%. Ok, en total obviamente daba ¿cuántos mililitros aproximadamente? Si sumaras todos, ¿cuánto era? ¿Alguien quiere complementar? De 1700 a 1800. 1700 a Aproximadamente, 1800. ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿De qué más hablamos?
También mencionó la doctrina de Monroe Kelly, que básicamente volvió a tocar el tema del contenido. Esta era de que el aumento del volumen de cualquiera de los tres componentes que ya habíamos platicado al inicio, ya sea sangre, líquido cefalorraquídeo, deben de ser compensados con una disminución del otro, o sea, como que entre ellos mismos se deben de comenzar para que no exista este tipo de hipertensión. De lo contrario, pues aumenta. Ok, entonces defíneme lo que es la teoría de Monroe Kelly. Bueno, es que si hay un aumento del volumen dentro del cráneo que no logra ser compensado, aumenta la presión intracraneal. Había otra definición, ¿alguien me la quiere dar? Gracias. La que dice que el aumento del volumen de cualquiera de los tres componentes del volumen intracraneal, Sí. ya sea sangre, líquido cefalorraquídeo o cerebro, debe de ser compensado con una disminución proporcional de los otros dos componentes. De lo contrario, aumentaría la presión intracraneal. Ok, entonces hablábamos acerca de un periodo de compensación conforme al tiempo. Esto se refiere sobre todo a la presencia de masas o tumores que tienen un crecimiento de forma paulatina, en la cual le da oportunidad a mi sistema de compensación, a los otros elementos, disminuir ese volumen y que nosotros no tengamos la presencia de signos y síntomas. Pero ¿qué pasaba si nosotros teníamos un traumatismo craneoencefálico y teníamos una hemorragia de manera abrupta? Obviamente nuestro organismo no va a tratar de compensar la disminución de esos elementos y obviamente se va a presentar la sintomatología de cráneo hipertensivo, ¿verdad? Eso es lo que hasta ahí nos quedamos. Empezamos con el tema del líquido cefalorraquídeo. Ok. Nos quedamos en subcomponentes y el flujo intersticial o filtrado del plasma y todo eso. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? ¿Alguien me quiere decir? El líquido va a ser un líquido incoloro e inodoro que va a tener origen en los plexos coroideos, en las células superficiales ependimarias de los ventrículos, y se va a producir por un transporte activo que también va a transportar lo que es oxígeno y proteínas. Hasta ahí nos quedamos. ¿Seguro? ¿Hasta ahí? ¿No mencionábamos un poquito de que se necesitaba transporte activo para lo que es la producción de esto? Mencionó, doctor, que se produce por transporte activo porque pues necesita una energía para pues poder ser transportado. Y lo que mencionaba es que transporta oxígeno, proteínas, también linfocitos, glucosa, electrolitos que van a pasar a través de la barrera hematoencefálica porque va a ser selectiva. Y del 50 al 80% del líquido cefalorraquídeo se va a producir en los plexos coroideos y del 20 al 30% en las células ependimarias de la médula espinal. Ok, excelente. Bueno. También, doctor, habían ciertas proteínas como las claudinas, que formaban una unión que es la que, digamos, realizaba el ultrafiltrado. Y pues estas proteínas tenían que estar recibiendo un aporte de energía para poder ser el ultrafiltrado. Si ya no había energía, es entonces cuando el ultrafiltrado dejaba de ocurrir y entonces producían, por ejemplo, algunos edemas. También mencionó después que ya había, alguna de los productores más principales del líquido cefalorraquídeo, que era la anhidrasa carbónica. Entonces, cuando nosotros inhibíamos la anhidrasa carbónica con acetosolamida, podíamos resolver una hidrocefalia. Ok, muy bien. Y bueno, ya les hablé acerca de esto, ¿verdad? Un poquito de lo que en la cual teníamos nosotros un paciente con cráneo hipertensivo, bueno, con presión normal, que es de 10 a 15 milímetros de mercurio, en la cual sus funciones cerebrales van a estar funcionando en forma adecuada y en la cual la escala de Coma-Glasgow la vamos a encontrar normal, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que si la presión intracraneana está normal, pues nosotros vamos a funcionar de manera adecuada y esto valoramos obviamente la integridad y la función del sistema nervioso. Entonces la escala de Coma-Glasgow valora eso. Y bueno, cuando nosotros teníamos ya lo que es una masa y cuando ya teníamos nosotros alguna quiste o la presencia de un absceso, pues obviamente que va teniendo crecimiento poco a poco,
Entonces, utilizamos los mecanismos de compensación y conforme vaya pasando el tiempo, obviamente, nosotros vamos a tener un aumento de presión intracraneana y con ello, cuando nosotros valoramos a veces los pacientes, podemos encontrar una escala de Coma-Glasgow bajo. Pero esto que pasaba cuando nosotros teníamos un paciente con traumatismo cráneoencefálico, que lo que ya les decía, que generaba una hemorragia, obviamente, no utilizamos los mecanismos de compensación y en este caso vamos a tener la sintomatología de cráneo hipertensivo y obviamente vamos a valorar al paciente y vamos a valorar que tiene una escala de Coma-Glasgow muy baja. Entonces, la escala de Coma-Glasgow es uno de los parámetros para valorar la integridad y la función de mi sistema nervioso, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Esto ya lo vimos, ya vimos lo que es el líquido cefalorraquídeo, ya vimos que obviamente el líquido cefalorraquídeo se va a producir a nivel de lo que es la barrera hematoencefálica, en la cual llega aquí mi arteriola, mi capilar, y obviamente a través de transporte activo y una presión de forma adecuada, pues entonces van a pasar lo que son el cloro, el sodio, el bicarbonato, y obviamente a nivel de lo que es propiamente, en este caso, las uniones estrechas de mi barrera hematoencefálica van a permitir el paso selectivo de las sustancias para que se llegue a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Esto qué quiere decir? Y una vez que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un anestésico, tenemos un sedante, tenemos un neuroléptico, pues este tipo de medicamentos van a llegar en este sitio y obviamente van a ser muy selectivos para el paso del mismo. Y una vez que pasa, pues obviamente va a estar distribuido en todo mi sistema nervioso central. Si ese anestésico, ese medicamento no tiene para atravesar esta barrera hematoencefálica, pues obviamente no va a tener tanta función a nivel del sistema nervioso central y pues no vamos a tener sus efectos. De ahí que mi barrera hematoencefálica es muy selectiva y pues obviamente gracias a las uniones estrechas que tienen esas proteínas que permiten el paso de los medicamentos de proteínas de linfocitos y de sustancias. Y bueno, aquí yo tengo lo que es mi capilar, obviamente, en la cual llega con una presión de forma adecuada. Esta presión tiene que ser constante para que mi barrera hematoencefálica esté funcionando bien. Entonces, aquí obviamente hay importadores, hay uniportadores y obviamente aquí en este sitio vamos a encontrar la anhidrasa carbónica, que es uno de los precursores para lo que es la formación de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Sin esta enzima obviamente no se va a producir líquido cefalorraquídeo y pues bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con hidrocefalia, pues ya sabemos que podemos utilizar en este caso la acetozolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica para disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo y con esto no disminuyamos un poquito la presión intracraneana en los pacientes con hidrocefalia. ¿Ok? Y bueno, aquí les mencionaba la forma de lo que es el sistema ventricular a nivel de los hemisferios, a nivel del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo, con sus diferentes uniones del acuerdo de Monro, el acueducto de Silvio. Y aquí donde tenemos lo que es el conducto de Luschka y los dos conductos de Luschka y el de Magendie, que obviamente van a pasar el líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular al espacio subdural. ¿Ok? Y pues bueno, a nivel del espacio subdural va a tener un movimiento en la cual pues va primero a descender y posteriormente va a subir para absorberse a nivel de lo que son el seno longitudinal superior, donde tenemos los corpúsculos de Paccioni, y ahí meterlo lo que es al sistema venoso. Ahora, de esos 150 mililitros que yo tengo en un paciente, pues obviamente va a depender mucho de la edad. La edad lo podemos tener de 50 a 150 y pues bueno, hasta mantenernos aproximadamente el valor que tiene. Entonces, esos 150 los vamos a distribuir en la siguiente forma. 30% en el sistema ventricular. Si se dan cuenta, el resto casi lo tiene el sistema subaracnoideo y el otro 35% lo tiene el canal espinal. Entonces el sistema ventricular realmente es muy poquito lo que llega a tener, 30%. 35% en todo lo que es el canal espinal y el otro 35% en el espacio subaracnoideo en el resto del cráneo. Esa es su distribución de líquido cefalorraquídeo con respecto a los porcentajes. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo. Esto va a influir realmente con base a lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Si yo tengo un paciente en estado de choque, si yo tengo un paciente con deshidratación, pues obviamente ese flujo sanguíneo cerebral va a disminuir y va a disminuir su producción de líquido cefalorraquídeo.
Obviamente, en los pacientes con hipertensión arterial, donde tienen un flujo sanguíneo un poquito más acelerado, vamos a verlo más adelante que utilizamos un mecanismo de compensación. Pero lo importante de esto es que tengamos una TAM de forma adecuada para que llegue el flujo sanguíneo cerebral. Su producción aproximadamente es de 0.4 mililitros en un minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que en una hora van a ser 20 mililitros, ¿ok? Y pues bueno, su producción va a variar de 40 a 500 mililitros en un día aproximadamente y tiene una vida media de 3 horas. ¿Por qué? Porque una vez que se produce, pasa a la circulación, a la reabsorción y nuevamente a la renovación. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente 8 veces hace un recorrido de líquido cefalorraquídeo a nivel sanguíneo y a nivel de lo que es la circulación. Este obviamente tiene una presión aproximadamente de 7 a 8 centímetros de agua. En promedio sabemos que lo podemos tener de 12 a 13. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos la presión intraventricular la tenemos en 10 milímetros de mercurio. Y esto puede variar de 10 a 15. Cuando nosotros realizamos alguna maniobra de Valsalva, ¿cómo? Al sentarse, al cargar, al soplar, al hacer del baño, al realizar ejercicio, y pues obviamente esa presión va a variar y esa presión va a aumentar solamente en esos tipos de maniobras, cuando realizamos maniobra de Valsalva. Y acuérdense ustedes, si yo les pregunto cuál es la presión normal en centímetros de agua, me van a poner de 12 a 13. Si lo convierten ustedes a milímetros de mercurio, me lo van a poner a 10 milímetros de mercurio. Este es el valor normal o como tal en la definición. Es la presión intraventricular. ¿Quedamos? Y bueno, la composición del líquido cefalorraquídeo. Normalmente vamos a encontrar proteínas, pero vamos a encontrar un nivel un poquito, aquí dice, aquí las proteínas las vamos a encontrar un poquito disminuidas en relación al plasma. Vamos a encontrarlas un poquito menos. ¿Por qué? Porque mi barrera hematoencefálica no va a permitir la entrada de todas las proteínas, ya sean como prealbúmina, como macrobulina o transferrina. Va a ser muy selectiva en ellas para que lleguen a pasar a nivel del sistema nervioso central. Aproximadamente ocupa del 3 al 12% de las proteínas totales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar una concentración baja de proteínas. La glucosa también la vamos a encontrar un poquito más bajo que a nivel sanguíneo, de 50 a 60 miligramos por decilitro. Y pues bueno, son los dos componentes. ¿Esto por qué? Porque me lleva obviamente medicamentos, esto me lleva también hormonas que sirven como cotransportadores del mismo. La glucosa, acuérdense ustedes que es el 100%, uno de los mayores nutrientes del sistema nervioso central. Si mi glucosa baja, pues obviamente las funciones del sistema nervioso central va a disminuir. Y de ahí que obviamente una hiperglicemia no nos va a matar, pero una hipoglucemia sí nos va a matar. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene una hipoglucemia de 40 a 30, pues vamos a encontrar que está somnoliente, está sudorosa, incluso la podemos encontrar agresiva. Y en un paciente con hiperglicemia, pues obviamente no le va a generar tanto problema. También vamos a encontrar oxígeno, vamos a encontrar linfocitos, vamos a encontrar glucosa, que ya lo mencionamos, y los electrolitos. Los electrolitos, pues obviamente, sirven como importadores a nivel de la membrana para lo que es la composición del líquido cefalorraquídeo. Y pues las hormonas van unidas a nivel de lo que son las proteínas, ya sea en forma de prealbúmina o en forma de 2-macroglobulina, que sirven como cotransportadores de la misma. Entonces aquí tengo yo una comparación de lo que es el plasma sanguíneo y tengo yo mi filtrado de mi líquido cefalorraquídeo. Se vamos a dar cuenta que lo que es el sodio lo vamos a encontrar normal, que a comparación del plasma lo vamos a encontrar un poquito más bajo. O la otra diferencia que les dije es la glucosa, en la cual la vamos a encontrar de 50 a 60, bueno aquí lo pusieron a 75, y a nivel del plasma sanguíneo lo vamos a encontrar de 70 a 110. La otra diferencia que yo voy a tener va a ser a nivel de las proteínas, que va a ser más o menos del 10 al 35% de las proteínas totales. Entonces vamos a encontrar muy bajo porcentaje. Perdón, fue del 3 al 12% va a depender. Entonces aquí la concentración de proteínas lo vamos a encontrar muy bajo. Estas diferencias de sodio, de glucosa, de proteínas, de linfocitos y de neutrófilos
Va a depender también cuando tengamos un proceso infeccioso, porque de ahí vamos a encontrar diferencias y que me van a servir sobre todo para diferenciar las infecciones virales, bacterianas, ¿sí? O de tuberculosis. Aquí yo tengo otra comparación de mi líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Con las diferencias, sobre todo en infecciones bacterianas, virales y tuberculosis, que es cuando nosotros utilizamos el líquido cefalorraquídeo para diferenciar este tipo de infecciones, sobre todo en las meningoencefalitis. Y bueno, pues sabemos que el aspecto normalmente es limpio, en condiciones normales, incoloro. En la meningitis bacteriana lo vamos a encontrar turbio por la presencia de linfocitos. En la meningitis viral pues lo podemos encontrar claro amarillento. A nivel de la meningitis tuberculosa también lo vamos a encontrar de claro un poquito amarillento. La presión en milímetros de agua, pues esta es la presión normal. Aquí la vamos a encontrar más aumentada por la presencia de trasudado o exudado en ese sitio, porque me va a generar datos de edema cerebral. A nivel de lo que es la meningitis viral, pues lo vamos a encontrar normal o ligeramente aumentado. Los leucocitos, pues este es el valor normal de 0 a 5 linfos aproximadamente. Y pues bueno, en la meningitis bacteriana, bueno, lo vamos a encontrar más aumentado este número y obviamente esto es lo que le da la coloración turbia al líquido cefalorraquídeo, la presencia de leucocitos. A nivel de la meningitis viral, pues los vamos a encontrar un poquito más aumentados, sobre todo los linfos. El diferencial, acuérdense ustedes, de una bacteria y una viral, la presencia de linfocitos y en este caso los neutrófilos, los segmentados o los monocitos. Aquí los linfocitos los vamos a encontrar, pero muy aumentados. Entonces esto es lo que le da el aspecto de amarillo. Las proteínas también, si se dan cuenta, las vamos a encontrar mucho más aumentadas en la meningitis bacteriana y en la meningitis tuberculosa. El lactato, pues también lo determinamos, aquí lo vamos a encontrar. Realmente la meningitis bacteriana es donde vamos a encontrar un poquito de diferencias. La glucosa la vamos a encontrar más baja, obviamente. El cloro lo podemos encontrar normal o ligeramente alto. Entonces, el líquido cefalorraquídeo también me va a servir para hacer diagnóstico diferencial, sobre todo de los procesos infecciosos, y además de que también voy a hacer un citoquímico para ver las composiciones de lactato, glucosa, cloro, y también me va a servir para cultivo de, en este caso, de bacterias, para hacer el diagnóstico de qué tipo de bacteria vamos a encontrar, y hacer antibiograma para dar el tratamiento de forma adecuada. Cuando nosotros pues, sospechamos de la meningitis tuberculosa, es muy difícil que lleguemos a sembrar líquidos, bueno, que el líquido cefalorraquídeo se cultive y me dé lo que es cocos ahí, pero se puede hacer la tinción sí en Nielsen y en algunas ocasiones se puede ser positiva. Y bueno, como tal, el líquido cefalorraquídeo tiene una función, primero, de protección mecánica. ¿Por qué de protección mecánica? Bueno, el tejido cerebral va a estar suspendido a nivel del espacio subaracnoideo. Recuerden ustedes que tiene el 35% de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, esto le va a dar una protección amortiguadora a nivel a mi tejido cerebral. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos las alas mayores del esfenoides, tenemos las apoesclinoides, tenemos ahí espículas o bordes que me pueden generar lesión directamente al tejido cuando nosotros tenemos mecanismos de aceleración y desaceleración o rotación. Bueno, el líquido cefalorraquídeo me va a dar ese mecanismo de amortiguación y de suspensión de mi tejido cerebral para que no se lesione. Una protección química. Bueno, la protección química obviamente saben que lleva en este caso sodio, cloro, potasio, lleva también proteínas, lleva linfocitos y bueno, acuérdense ustedes que los electrolitos también son muy importantes para la transmisión óptima de los impulsos nerviosos. Sin esa concentración adecuada de lo que es sodio, potasio, cloro, la bomba sodio-potasio ATPasa, pues obviamente mi transmisión de mi potencial de acción no se van a llevar de manera adecuada y pues obviamente también me da la protección química. Una función de circulación, pues ya saben ustedes, intercambio de nutrientes, en este caso oxígeno, glucosa, pero también de eliminar los desechos para que los lleve a la sangre y en este caso pues mantiene esa circulación de manera adecuada. Eliminación pues obviamente de los residuos producidos en el sistema nervioso central. Entonces esas son sus funciones mecánica, química, de circulatoria y de eliminación. Y bueno, vamos a hablar ahorita acerca de lo que es el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Normalmente tiene su producción, acuérdense ustedes que tiene de 400 a 500 mililitros en un día y obviamente eso va a generar
que circule el líquido cefalorraquídeo, más o menos dijimos que son 3 horas. Una vez que se produce a nivel de lo que son los plexos coroides de los ventrículos laterales 1 y 2, va a tener una circulación cráneo-caudal, pasando por el agujero de Monro al tercer ventrículo, luego el acueducto de Silvio, pasa al cuarto ventrículo y llega a lo que es a nivel de lo que es el conducto de Magendie y de Luschka, obviamente para pasar el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo. Y aquí lo tenemos entonces, ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, y aquí tenemos los conductores de Luschka y el de Magendie. Los de Luschka pues obviamente van a ser anteriores y el de Magendie va a ser de posterior. Y de ahí, ¿qué pasa con lo que es la circulación? De los anteriores, obviamente va a tener un mecanismo de descenso a través del espacio medular, del espacio subdural a nivel de la médula, va a disminuir, va a descender, posteriormente va a ascender por la cara anterior de mi médula para pasar a nivel de lo que es las cisternas mesencefálicas, que las encontramos acá, y posteriormente asciende por la parte anterior de lo que es el lóbulo frontal para llegar lo que se le llama al seno longitudinal superior, donde vamos a encontrar las vellosidades aracnoideas o de granulaciones de Paccioni, donde se va a reabsorber. Ahora, en el de Magendie, pues obviamente va a tener un movimiento también caudal a través de lo que es la médula, bañando nuestras raíces nerviosas. Posteriormente va a subir por lo que son las lagunas pontocerebelosas a nivel de lo que es la lámina cuadrigémina, va a ascender para localizarse nuevamente a lo que es el seno longitudinal superior y llegar a estas granulaciones para su absorción al nivel del sistema venoso. Entonces, esta es la circulación normal que tiene el líquido cefalorraquídeo, y si se dan cuenta, aquí yo tengo mis cisternas mesencefálicas, pónticas, cerebelosas, que me sirven como amortiguación de mi tejido cerebral. Y pues bueno, ahí es donde nosotros vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo, y que lo vamos a ver más adelante cuando tengamos nosotros una hemorragia la hemorragia subaracnoidea, cómo esta circulación de este líquido cefalorraquídeo se va a ver comprometida porque los productos sanguíneos son más densos y obviamente va a obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo para la reabsorción. Y bueno, aquí yo tengo entonces a nivel de mis ventrículos laterales, pasa a lo que es el tercer ventrículo por el agujero de Monro. Una vez lo que es el agujero de Monro pasa por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, llega a lo que sea los conductos de Luschka, que son anteriores, y el de Magendie, que es posterior y medio, para pasarse a lo que es al espacio subaracnoideo y llegar lo que es a las vellosidades aracnoideas o corpúsculos de Paccioni para que se reabsorban. Este es el movimiento, esta es la circulación que tiene lo que es el sistema de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, una vez que llega lo que es mi circulación, es esta, todo lo de azul obviamente es líquido cefalorraquídeo que está cubriendo a lo que es mi tejido cerebral, que le va a servir como amortiguación. ¿Quedamos? Y bueno, aquí yo tengo en todo lo que es el seno longitudinal superior, tengo yo esas granulaciones de Paccioni que obviamente son compuertas que le van a ayudar sobre todo para la absorción del mismo. Ahora, ya llegó el líquido cefalorraquídeo a nivel del seno longitudinal superior. Bueno, a nivel de las granulaciones de Paccioni. ¿Y qué son estas granulaciones de Paccioni? Son un conjunto de plexos que van a servir como puertas de drenaje del espacio subaracnoideo hacia los senos venosos, ¿sí? E impiden el flujo retrógrado, es unidireccional. Tienen un transporte de tipo pasivo. Obviamente necesita una presión de apertura del mismo, que va a ser de 5 a 7 milímetros de mercurio. Realmente es una presión muy, muy pequeña. Entonces, siempre una vez que llega, obviamente ya no se va a regresar el líquido cefalorraquídeo y ya va a pasar a lo que es el sistema venoso. Y al aumentar la presión venosa, disminuye el flujo de líquido cefalorraquídeo al sistema venoso. Lo que yo les decía yo, cuando nosotros tenemos o realizamos alguna maniobra de Valsalva en la cual mi presión venosa aumenta esto, pues entonces disminuye el paso del líquido cefalorraquídeo al sistema venoso, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente con una tumoración a nivel de lo que es mi cuello o a nivel de lo que es la yugular interna? Pues obviamente me va a comprimir el sistema venoso y con ello, pues obviamente me va a aumentar la presión intravenosa y obviamente no va a haber paso de manera adecuada de mi líquido cefalorraquídeo a mi sistema venoso. Entonces, cuando yo tengo un paciente con cráneo hipertensivo, siempre tratamos de decirle que tenga la cabeza en posición media, que no tengamos obstrucciones o compresiones a nivel de cuello para que mi flujo venoso drene de manera adecuada y con ello no obstruya yo lo que es el drenaje del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo al sistema venoso. Es muy importante por eso mencionar esto. Y aquí yo tengo lo que es mi espacio subaracnoideo, aquí los tengo, quedamos, y aquí yo tengo mis corpúsculos, mis vellosidades aracnoideas o granulaciones de Paccioni, que las encontramos a nivel del seno longitudinal superior sobre todo, y obviamente van a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo al sistema venoso. ¿Cuál es la apertura? De 5 a 7 milímetros de mercurio y siempre va a ser unidireccional. Una vez que pasó al sistema venoso, ya no hay reflujo. Y principalmente, aquí yo tengo otro esquema donde tengo yo lo que es el espacio subaracnoideo. Aquí tengo mis granulaciones de Paccioni donde van a generar lo que es el drenaje al sistema venoso. Y bueno, para hablar de esto de cráneo hipertensivo tenemos que hablar un poquito de lo que es fuerza o volumen por unidad de área. Cuando yo tengo un volumen amplio en un área grande, pues obviamente no voy a generar presión. Pero si ese volumen o esa fuerza se aplica en un área muy pequeña, ya voy a generar presión. Esto es lo que voy a necesitar cuando yo tengo una masa de gran tamaño con mi tejido cerebral en un cuerpo cerrado, en este caso mi exocráneo, pues va a generar mucha presión. Esto que quiere decir que ese volumen me va a comprimir esa área en menor área y obviamente me va a generar aumento de presión. ¿Esto qué pasa? Cuando nosotros tenemos hidrocefalia, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen todavía cerradas las suturas, pues obviamente esos huesos no se van a cerrar. ¿Por qué? Porque el volumen va creciendo y obviamente le da esa elasticidad y precisamente va creciendo, va generando aumento de lo que es la masa encefálica, bueno, más que nada del cráneo. ¿Y por qué? Porque esa área le permite esa flexibilidad para que no genere aumento de presión. Y bueno, generando esa propiedad de lo que es presión, que es la fuerza aplicada en una determinada área, tenemos que hablar de dos propiedades, que es la elastancia y que es la complianza. Entre mejor complianza vamos a tener nosotros un tejido que va a soportar en este caso el aumento de la presión. La elastancia obviamente son los cambios de presión que se generan en función a los cambios de volumen. Si esa presión no aumenta, pues obviamente no vamos a generar un volumen y obviamente esto me lo da como tal esa rigidez del parénquima para soportar la elastancia por el aumento de presión. Y la complianza es la capacidad que tiene el sistema cráneo-espinal para tolerar esos aumentos progresivos de volumen. Entonces, estas dos propiedades son las que vamos a estar mencionando, sobre todo en los mecanismos de compensación. Entre mejor complianza y elastancia, nosotros vamos a utilizar los mecanismos de compensación. Cuando se pierde esa elastancia o esa complianza, entonces nosotros empezamos con la sintomatología de cráneo hipertensivo. Hasta aquí hablamos de lo que es el líquido cefalorraquídeo, desde lo que es, cuál es su función, cómo transporte, cómo le sirve al sistema nervioso central, cómo se reabsorbe, cómo se hace el flujo de líquido cefalorraquídeo. Hasta aquí terminamos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el componente, sobre todo sanguíneo. Y bueno, la fisiopatología del cráneo hipertensivo, de la presión intracraneana, obviamente, acuérdense ustedes que es el aumento de volumen de un componente en la cual los otros dos tienen que disminuir para tratar de compensar. Entonces, la presión normal de mi presión intracraneana va a ser de 10 a 15 milímetros de mercurio. Quedamos sobre todo a nivel intraventricular. Cuando nosotros decimos de cráneo hipertensivo, pues bueno, viene una clasificación. La presión intracraneana leve va a ser de 20 a 30 milímetros de mercurio. La presión intracraneana de 30 a 40 milímetros de mercurio va a ser la moderada y la severa cuando nosotros tenemos más de 40 milímetros de mercurio. Entonces, esta clasificación siempre la voy a preguntar y es la que se tienen que aprender.
¿Cuál es la presión normal? De 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Quedamos? Y pues bueno, tenemos que hablar nuevamente de mi componente sanguíneo. ¿Cuál es el volumen que ocupa? 150 mililitros. De líquido cefalorraquídeo, los 150 que ya vimos sus propiedades. Ahora vamos a estudiar estos 150 mililitros. Y pues bueno, aquí recuerden ustedes que aquí yo tengo mi contenido, que es mi tejido cerebral, el volumen sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo, que me va a dar esa presión de 10 a 15 milímetros de mercurio y que obviamente se va a llevar a cabo la teoría de Monro-Kelly. Aquí yo tengo mi tejido cerebral, aquí tengo mi volumen arterial y venoso que ocupan 150 mililitros y aquí tengo mi producción de líquido cefalorraquídeo donde funcionan de manera adecuada, donde mi paciente tiene una escala de Coma-Glasgow de 15 y funciona de manera adecuada. Y bueno, aquí lo que les mencionaba yo, cuando yo tengo la presencia de una masa intracraneana en la cual va teniendo un crecimiento paulatino conforme van pasando los meses, pues obviamente los mecanismos de compensación del sistema arterial o sanguíneo y el de líquido cefalorraquídeo se van comprimiendo, en la cual me va comprimiendo el sistema venoso y me va comprimiendo lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo para compensar ese aumento de masa. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una masa de mayor volumen? Estamos diciendo que una masa de 10 a 15 centímetros de diámetro a nivel de lo que es el lóbulo frontal, parietal, occipital, pues obviamente ya vamos a acabar nosotros con esos mecanismos de complianza y de elastancia y obviamente ese periodo de compensación se pierde y al perderse obviamente voy a empezar con sintomatología de cráneo hipertensivo. De ahí ustedes que obviamente van a ver pacientes que cuando lleguen con ustedes, si le tomen una tomografía, van a decir, tiene una masa de 7-8 centímetros en tal región y le van a decir ustedes, ¿cómo puede ser posible que no se haya dado cuenta? Bueno, se dan cuenta precisamente porque mi organismo utiliza mecanismos de compensación para contrarrestar ese aumento de masa. Pero va a llegar un momento en que ya no vamos a poder compensar eso y entonces vamos a empezar con cráneo hipertensivo y el paciente va a llegar con ustedes con la sintomatología clásica de cráneo hipertensivo. Y esto ya hablamos de la elastancia, que son los cambios de presión que se generan en función a los cambios de volumen. Es una medida de rigidez del tejido cerebral y obviamente al aumentar la presión aumenta la rigidez del tejido cerebral. Y aquí lo mismo, aquí tengo yo mi paciente con una presión de 10 milímetros de mercurio, obviamente, donde mis funciones cerebrales están muy bien, donde tengo una complianza alta. Obviamente aquí no pasa nada al realizar algún esfuerzo, al ir al gym, al abrazar al novio, al hacer las sentadillas, pues aquí no pasa nada porque utilizo yo esos mecanismos de complianza, obviamente, donde puedo yo compensar. Cuando yo tengo una masa, un aneurisma o presencia de algún absceso o un quiste que va creciendo, empiezo a utilizar mis mecanismos de complianza y de compensación para contrarrestar ese aumento de volumen. Pero ya cuando mi presión alcanza los 40 milímetros de mercurio, pues obviamente ya no voy a poder compensar esto y se pierde lo que es el periodo de complianza y pues obviamente me va a generar mayor volumen, mayor presión y la sintomatología de cráneo hipertensivo. Igual es exactamente lo mismo. Y bueno, cuando uno de los componentes aumenta es compensado por la disminución de los otros, ¿verdad? Eso es lo que ya les había yo dicho. Ahora vamos a hablar con lo que es el volumen sanguíneo circulante. El volumen sanguíneo circulante aproximadamente es de 45 a 55 mililitros por cada 100 gramos en un minuto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en 1500 gramos de tejido cerebral voy a tener 750 mililitros de sangre en un minuto, ¿sí? Aproximadamente del 15 al 20% del gasto cardíaco. Obviamente, en mi tejido cerebral va a variar. ¿Por qué va a variar? En la sustancia gris es aproximadamente de 50 a 55 mililitros. En la sustancia blanca va a ser menos, podríamos decir que puede ser de 10 a 15. Pero aún en la sustancia gris va a variar. Por ejemplo, ahorita ustedes que me están escuchando y que están viendo, su área de visión y de audición va a ser más alta. Y como ustedes están razonando y están pensando, también están creando una memoria, la área prefrontal de la memoria también está generando aumento de ese flujo. Entonces va a depender del área que ustedes estén utilizando para que tengan menor circulación. Los únicos sitios donde tiene menor circulación va a ser la sustancia blanca. ¿Ok?
Entonces, esta presión tiene que mantenerse de manera adecuada. Ahora, vamos a hablar de un término que se llama presión de perfusión cerebral. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Es la presión ideal para mantener un equilibrio y una función del tejido cerebral. Siempre estoy preguntando esto. Presión de perfusión cerebral es la presión idónea para mantener un equilibrio y funcionalidad cerebral. ¿Y cómo la calculo y cómo la saco? Bueno, tenemos que tener la medición de mi presión arterial media y mi presión intracerebral. Y bueno, ya saben ustedes sacar mi presión arterial media, esa me la van a decir lo que es el día de mañana y ya sabemos cuánto tenemos de presión intracerebral, de 10 a 15 milímetros de mercurio. Mañana me dicen cómo se saca la presión arterial cerebral media. Bueno, ya lo tenemos de 100 a 110, pero quiero que me lo digan cómo se saca. Se le resta la PAN menos la presión intracerebral y normalmente vamos a tener de 70 a 90 milímetros de mercurio, que es la presión de perfusión cerebral. Si esta presión de perfusión cerebral disminuye o aumenta, se va a alterar esa presión de perfusión cerebral. Y obviamente me va a alterar el equilibrio y la funcionalidad de mi cerebro. Lo vemos el día de mañana, chicos. Espero no los haya yo adormilado. Espero que ese flujo sanguíneo cerebral a nivel frontal, a nivel occipital y a nivel temporal esté funcionando de manera adecuada. No, disculpe, yo tengo una duda respecto a mi tema de expo. Ajá. Nos tocó traumatismo craneoencefálico y quería saber si es necesario que indaguemos mucho en diagnóstico y tratamiento, porque es diferente dependiendo de la clasificación. Yo casi voy a darle a fisiopato y voy a dar el tratamiento en cráneo hipertensivo. ¿Tú vas a dar traumatismo craneoencefálico qué? Traumatismo craneoencefálico, quería ver si... ¿Pero qué? ¿Cuál es? Porque lo dividí en leve y en grave. ¿Cuál es? ¿Vas a dar? Nos tocó conmoción, contusión y lesión axonal difusa, doctor. Ah, ok, bueno, casi yo normalmente voy a hablar de la fisio y del diagnóstico y del tratamiento. Lo que yo quiero que ustedes den un poquito sobre cómo se lleva a cabo la conmoción, qué ocurre a nivel fisiopatología y a nivel de la lesión axonal, quiero que me hablen un poquito de axonomnesis, neuropraxia. Y quiero que me hablen de también de lo que es la degeneración guayeriana, porque eso es muy importante, en qué tiempo se regenera, cómo se regenera y cuáles ya no se van a regenerar. Eso es lo que más me interesa y obviamente quiero que me tomen, saquen tomografías o resonancias, sobre todo de lesión axonal difusa, de contusión y quiero, bueno, me van a mandar su presentación para que yo les diga qué más me van a meter ahí. Ok, realmente el fisiopato de cráneo hipertensivo yo se los voy a dar ahorita, por eso lo voy a dar un poquito larga. Para que ya cuando veamos nosotros traumatismo craneoencefálico ya le agarren más rápido. Sí, porque de hecho, pues es que al iniciar fue que traumatismo craneoencefálico pues habla de la escala de coma de Glasgow, pero usted ya va a hablar de eso. Y yo también... voy a hablar de eso, sí, para que no nos detengamos mucho en lo que es con ustedes. Ok, entonces también la clasificación de TCE la omitimos. También yo la voy a dar. Sí, doctor. Entonces sí. Nada más. Sí, pero me van a mandar su presentación antes para que les diga yo qué me van a meter. Sí, doctor, gracias. Dale, nos vemos mañana, chicos. Espero no los haga yo bolas, pero me vayan entendiendo. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Bye, doctor.